Bienvenidos a una nueva entrega de Encuentros Cuchilleros. Tenemos en esta ocasión a Vicente Sáez González. Vicente es conocidísimo en Albacete por su carisma y por su don de gentes, con cientos de amigos además que, bueno, de sobra lo conocen por ser él como es protagonista de muchísimos eventos, también de jornadas gastronómicas, pero también por haber sido el descendiente de una de las familias de cuchilleros que se remontan nada más y nada menos que al año 1770. Estamos hablando de 6 generaciones anteriores a él que han trabajado y bien el mundo de los cuchillos. Desde bien pequeño le salieron los dientes, podemos decir, ayudando además a su padre y a sus tíos y a sus familiares en una época bastante complicada. Durante esta hora vamos a hacer pues una narración y nos vas a contar muchas anécdotas que se han ido sucediendo a lo largo de esos años, como decimos, y le tenemos que agradecer también que gracias al trabajo concienzudo pues tenemos un inventario de más de 40 referencias, porque él se propuso el ir inventariando cada uno de los talleres de artesanos, de forjadores, vendedores de cintos que había en la ciudad de Albacete y consiguió un documento que lo tenemos aquí en el Museo de la Cuchillería y que da buena cuenta de la riqueza que había en la ciudad y que sigue habiendo con este legado impresionante en los cuchillos en esta ciudad manchega. Vicente, no me quiero extender más, muchas gracias por venir. Es un verdadero honor a vosotros por llamarme. tenerlo aquí en estos encuentros que, como decimos, lo hacemos en directo con el público que nos está acompañando. Siempre empezamos, Vicente, con una foto. Entonces yo creo que la primera foto, porque nos vamos a remontar al año 1926, que lo tenemos aquí, el año 1926, con este cartel de feria que vemos aquí, Vicente. Ahí está mi abuelo, Jesús Sáez Cano, que en 1926 lo cogieron para el cartel de feria. Y de ahí yo ya tenía la foto original y sirvió de modelo para la estatua del monumento al cuchillero que está en el Altozano. O sea, que de Como se este... ve, es el mismo El de mismo. 1926 que el cuchillero que tenemos en el Altozano. Que además tenemos aquí la escultura tan bonita, como decimos, ese monumento al cuchillero que inspiró la imagen de tu abuelo. Tu abuelo además que no lo conociste, ¿no? Porque creo que murió un año antes de Un que año nacieras antes tú. de nacer yo murió el abuelo. Nos podemos remontar a las 6 generaciones, que el primero fue el padre de mi tatarabuelo, que se llamaba Francisco Sáez y no se le ha conocido segundo apellido. Después de ese Francisco Sáez vino un Ezequiel Sáez, hijo. Después otro Juan Vicente Sáez. Después Jesús Sáez Cano. Creo que tenemos otra foto que lo vemos aquí. Mira, esta es la Es foto ese que tú Jesús les Sáez Cano. hiciste llegar, ¿no? Que ha inspirado además el monumento al cuchillero. Exactamente. Se sacó la foto para lo de la feria del 26. Y mi padre, hijo de mi abuelo, como es lógico y normal, y mis tíos. Bienvenido, que era el mayor, Jesús, que era como el abuelo de nombre, y mi padre, que le decían Pepe el Gordo. Y después vine yo y mis 2 hermanos, que no hemos sido cuchilleros, pero sí hemos trabajado algo ayudándole a mi padre, Ahora sobre todo contaremos yo. la razón de por qué no habéis sido cuchilleros, porque todo tiene Exacto. una razón, ¿no? Todo Vicente. tiene razón y Tu más. abuelo, lo vemos aquí en esta foto, igual que tus antepasados, aparte de trabajar en el taller, también llevaba el famoso cinto, ¿no? Hombre, Lo claro. tenemos aquí expuesto encima de la mesa para la gente que desconoce estos cintos que además iban pregonándose con un cantar muy bonito. ¿Cómo era, Vicente? Navajas y cuchillos de Albacete, cuchillitos y navajas de Albacete. Esa era la palabra de guerra, podríamos decir tal. Y mi admiración es que aquellos hombres que salían con el cinto, que al 90% o más eran analfabetos, fueron los primeros que lanzaron el marketing que usted dice, donde con sus pregones de cuchillos y navajas hicieron que todo el mundo que fuera de aquí hablara de cuchillos y navajas, todo el mundo replicaba de Albacete.
pues ellos con sus voces fueron los que fueron publicando y sembrando el nombre de Albacete como patrimonio de las navajas y los cuchillos. Buque insignia de Albacete. Decía, navajitas de Albacete, ¿no? Navajitas de Albacete, y la gente, bueno, pues en esos trenes que pasaban, tantos trenes además de destinos dispares, tanto del sur como del norte, porque sí que tenemos, pues siempre Albacete ha sido una ciudad, un nudo de comunicaciones, y se quedaban Albacete cuchillos, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito del cinto, porque es muy curioso, esto pesa mucho. Los cintos, según la fuerza que tenía el vendedor que salía, sobre todo a la estación de 1855, pues según la fuerza que tenía, así era el cinto que llevaba, porque un cinto grande pesa muchísimo. Es decir, de la espina dorsal y de su fuerza, luego a luego iban fallando, porque el peso era grande y eran muchas horas las que estaban. Una jornada laboral que normalmente el 90% más eran cuchilleros artesanos, O sea, que no solamente se iban a vender la mercancía, sino que sino además que la estaban en tenían los que hacer. talleres Y luego fabricando su entre ellos mercancía. iban al trueque. Esta navaja vale más, lleva más trabajo, lleva más material, pues yo te doy 2 de estas y tú me das una de esas y todo, a fin de llevar una gama surtida de la mercancía que vendían, que eran los cuchillos y las navajas. Vicente, esta imagen, ¿ve usted la pantalla bien? Sí, sí, Esta perfecto. imagen le es muy familiar, Muy ¿no? familiar porque a muchos de esos los he conocido yo. Y claro, yo nací en el 42, en el 48 y el 50 yo ya venía por la estación a ver a mis tíos y a ver a los compañeros de mi padre, sí. Y desde entonces a mí prendió la llama de la cuchillería y cuando llegué a mi jubilación se me metió en la cabeza que tenía que hacer un inventario de cuchilleros. Un día hablando con el alcalde desaparecido, Manuel Pérez Castel, me preguntó que de dónde venían mis raíces, digo, de los cuchillos y de las navajas. ¿Y tú has conocido cuchilleros? Digo, muchísimo. Y entonces empecé, digo, te voy a hacer. Y logré 400 y pico nombres, algunos con sus apodos, y en las calles que vivían y trabajaban. Este documento es impresionante porque, bueno, además es fruto de años de trabajo, de pasearse calles, barrios, de ir tirando de su prodigiosa memoria, preguntándole también muchas veces a amigos, ¿no? Aquí tenemos curiosidades pues de familias enteras, como bien decías antes, Vicente, las familias tenían entre 6 y 7 miembros, antes se tenían muchos hijos, ¿no? Entonces había talleres muy grandes y muy importantes en Albacete. Había fabricantes grandes y habían artesanos que estaban solos. Cogían la tarea, cogían la fornitura de almacenes y entonces cogían para la semana. Le daban la fornitura, hacían 3 docenas o 7 o 4 según estaban, pero eran años muy duros aquellos, muy duros, de mucho trabajo y una economía muy precaria total, ¿sabes? Has conocido, ahora nos adentraremos además en este libro porque tienes documentos que gracias a tu investigación se han ido rescatando y están aquí expuestos en el Museo de la Cuchillería. Bueno, la historia de tu familia es tan curiosa, fíjate, 6 generaciones, todo lo que ha dado de sí, pero yo quiero que me cuentes, entre todas las anécdotas, hay una anécdota muy curiosa y es que hay una, o llegó a haber una tienda de navajas de Albacete, nada más y nada menos que en Córdoba, en Argentina. ¿Eso por qué fue? Pues ocurrió lo siguiente, eso ocurrió en la tercera generación de las 6. Estaba en un mataero, un tal Ezequiel Sáez, hermano de mi abuelo Jesús Sáez, y en ese mataero su madre, que aún vivía de ellos, quería hacer las tareas del mataero. Entonces, una de las nueras cogió y le dijo, abuelita, ¿se puede usted caer, romperse algo? Usted quietecita aquí al lado de la chimenea, a la lumbre. Y la abuela se le fue la pinza y se cogió y se metió, se tiró a un pozo y se ahogó. Tal disgusto fue aquel que cogió
el hijo, como la discusión había sido con la mujer del hijo, con la nuera, si tenía 700 pesetas en la casa, cogió un tren y se fue a Valencia. Las 700 pesetas, que eran los ahorros, además, me imagino, de Por tiempo, todo ¿no? el caudal que tenía de riqueza en la casa. Se fue a Valencia, se fue al puerto. ¿Qué barco sale y a dónde va? Pues sale uno que va a Argentina, un billete. Cogió y se fue para Argentina y llegó a la ciudad de Córdoba, en la calle Catamarca, y allí se instaló Navajitas de Albacete, y llegó en aquella época, que era en 1930 o cosas así, o menos, o de los veintitantos, y se fue allá. Y al cabo de 35 o 40 años fui yo allí a la calle Catamarca, a Córdoba, Argentina, a ver, y entonces conocí a un hijo que se llamaba, que él ya murió, y primeramente se fue él solo, y después los hermanos, teniendo 3 o 4 criaturas aquí, ya cuando dio señales de vida donde estaban, le apretaron de que se llevase a la familia y que fuera para allá. Él pensó, me voy a Argentina, ¿qué mejor voy a hacer que las navajas, que es lo que sé Y hacer, lo ¿no? Y bueno es puso que una sucursal allí, sí, albaceteña en Argentina. sí, Es muy sí, sí. curioso porque creo que le puso al hijo Bienvenido, ¿no? Sí, Como se llamaba bienvenido su abuelo. como un tío mío, Y por eso usted pudo efectivamente. localizar a uno de los descendientes que también se llamaba Yo Bienvenido. cuando llegué a Córdoba digo, bueno, si vino aquí, estaba, decía mi padre, en la calle Catamarca, cogí la guía de teléfonos y vi un bienvenido, ¿sabes? Digo, este es familia mía, seguro. No me escapa, No se ¿sabes? escapa, no se escapa. Le han salido los dientes, como decíamos, entre todos estos. Bueno, pues ahí vemos las carpetas, que ahora vamos a hablar de ellas, lo que pesaban las carpetas, estos cintos con sus tíos, su padre, el taller, que además era de tierra, ¿no? Que tenía, bueno, pues las carencias de esos años. Yo nací, perdona, Sí. en una cama donde debajo de la cama del somier, que se decía, estaba con cajas con navajas. Porque mi padre, aparte de hacerlas como artesano, hacía ferias y las vendía con cinto en la estación y en el Chaco y tal. O sea, que me imagino que el material estaba por todos los sitios. Engrasando navajas nos tenía con brillantina, se engrasaban para que no se arruinasen hasta que llegó el acero inoxidable, ¿sabes? ¿Cuál podía ser el horario laboral de tu Jo, padre, pues Vicente? Pues mi padre no es que era más trabajador que nadie. En aquella época todo el mundo se las tenía que ventilar. Mi padre, pongo por ejemplo, se levantaba a las 6 de la mañana. 6, 6:30 arriba. Y se iba a hacer churros. Hacía churros a cambio no de dinero. Le daban harina, le daban aceite y le daban azúcar. Ese era tal. Estaba haciendo churros desde las 6:30 hasta las 8:30. A las 8:30 se iba a hacer navajas. Terminaba a la 1. Venía, yo creo que se ponía un embudo para que A le comer, cayese la comida pobrecito. rápido y se echaba un poco la siesta. A las 3:30, a las 4 al taller a hacer navajas. Venía a las 7:30, a las 8, merienda, cena y a dormir. Y a las 11 se levantaba para ir a la estación, que venía el pájaro azul, que los que sois mayores os recordaréis que se venía a las 12. Y después hacía 3 o 4 correos por la noche. ¿Qué era el pájaro azul? Aquí están asistiendo el público de que se acuerdan. Era un tren, ¿no? Que Era creo que un venía de tren que Andalucía o de dónde. salía de Valencia a las 5 de la tarde y llegaba a Albacete a las 12 en punto de la noche, cuando venía en punto. Que otras veces venía a la 1. Ya había gente que cuando se iba para allá por la mañana temprano bajaba el tren en marcha, que eso lo he visto yo, cogía 2 melones, bajaba por la cabeza, cogía 2 melones de un bancal y se subía en la cola al tren, ¿sabes? Eso era tener agilidad y al mismo tiempo necesidad. Y pasando, como dices, Vicente, frío, bueno, sueño, Calamidades, hambre, eso. calamidades. Eran aquellos tiempos duros, difíciles de tal. Como niño te dabas cuenta de que los padres trabajaban muchísimo, pero el sistema de vida es que era así.
tanto unos como otros, no había otra cuestión de decir, vamos a hablar de grandezas, no existía. Bueno es que comieras, pues, y ya está. Yo creo que por eso son una generación tan dura, ¿no? Tan curtida, y superan. Era eso, habíamos salido de una guerra que yo llamo incivil, en la cual el campo ni había tractores ni había nada, era con mulas, y luego lo que se sembrara, que era de secano, el 99% era para que comiesen las mulas, era ceba o era avena o lo que se sembraba, es decir, y trigo para haber harina, pero eran tiempos muy difíciles. Hemos visto la foto de, bueno, todos los vendedores de cintos. Aquí tenemos uno de ellos. Pesaba mucho, como hemos Mucho. dicho, porque además lo cargaban de material, me imagino, para poder intentar vender todo lo que podían en uno de los viajes. Muchas veces con 10, 12 años iba usted a, bueno, pues como No me digas de usted que me hace muy bueno, mayor. tú, es verdad, además estoy intercalando el tú con el usted. Ibas tú, Vicente, con 10, 12 años a la estación de ferrocarril aquí en Albacete para transportar el cinto y que tu padre pudiera descansar un poco la espalda, ¿no? Se aliviase. Los Nosotros riñones. en aquella época vivíamos en la bajada de la cárcel y la estación prácticamente antigua, lo sabemos todos dónde estaba, muy cerca de la actual, y había que subir después de haber estado con el cinto cargado 4 horas, 3 horas, 5 horas, había que subir Alcalde con Ancla, Puente Madera y bajar por la carretera Llora a la casa. Y yo, al salir de colegio, cuando eso iba, para ayudarle, lo cerraba, le liaba su pañuelo, que se liaban en un pañuelo grande, los cintos se enroscaban y al hombro lo llevaba yo. Sí. Y luego también hay otra anécdota buena, que en aquella época, prácticamente en verano, todos los domingos había toros, podríamos decir. Eran becerradas o eran novilladas sin picar. Y entonces, al día siguiente, en la Plaza Mayor, el que se quedaba la carne para venderla, se quedaban los testuz de los animales. Entonces, se liaban 6 becerros, bajábamos mi padre y yo desde la Puerta Chinchilla, donde está ahora mismo el Eroski, bajábamos, que allí estaba el taller de mi padre, y bajábamos a la Plaza Mayor. Y él cogía 2 testús en cada mano y yo uno en cada mano. Y arrastrando por la calle, toda la calle Mayor para arriba, a las carretas, a llevarlos al taller. Y el taller tenía un patio donde se echaban ahí. Y entonces las vainas se encogían con el tiempo, se cerraban y entonces salía lo que es el cuerno. El resto, el despojo se tiraba y el cuerno entonces se metía en agua con unas planchas que hacían macho y hembra, con unas palomillas, a fin de ir aplanando el cuerno para poder hacer las cachas de las navajas. De las navajas. Un taller, además, el de su abuelo, que fue uno de los primeros que tuvo motores. Mi abuelo fue un adelantado. En el año 20 puso un motor de 2 caballos, ¿sabes? Y en aquella época aquello era yo qué sé, un adelanto terrible, sí, Y sí. tenía tierra, ¿no? El suelo era de tierra. Total. Allí ni cemento, si es que si veías donde trabajaban los artesanos, pues era de lástima aquello. Algunos estaban en lo que era una cochinera, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque era así, no tenía otra solución. Creo que nos vamos a ir a otra foto. Bueno, nos falta, vamos a ver ahora una foto. Esta es, que nos lleva, porque como hemos dicho, desde muy pequeño ayudaba a su padre, iba a aliviarle el peso del cinto también, arrastrando, como nos decía, ¿no? Esas cabezas. Exacto. Pero también se iba a acompañarlo a las ferias. ¿Y aquí cuántos años podría tener, Vicente? Ahí Aquí está con su padre y con su tío. Ahí tenía yo 8 años. Está mi tío Bienvenido allí en la parte izquierda y mi padre y yo, que estamos aquí en la derecha. Aquí vemos las famosas carpetas, que es la que tenemos aquí detrás. Exacto. Esas carpetas se hacían y ahí es donde era el expositor de venta de eso.
esa está en 1950. Yo nací en el 42, en el 50 en Almansa. Enfrente del Teatro Regio, en la calle San Francisco, está hecha esa foto, sí. Y llevabais, creo que son 3 carpetas. Sí, se llevaba la carpeta con esos banquillos que lo soportan, que eso lo facturábamos en Renfe, claro. Y el secreto de las maletas es que venían los trenes que traían un vagón de primera, 2 de segunda y a lo mejor 4 o 5 vagones de tercera, que eran de madera, los asientos. Y entonces había que tomar la medida del asiento hasta el suelo para hacer las carpetas un poquitín más pequeñas, para disimularlas sin poderlas meter dentro, para que el revisor no cobrara sobrecarga, porque si no te ponían el folio y a pagar los tributos. Y entonces la martingala era ponerlas, meter debajo, y cuando llegaba el revisor, pues abrir Ahí las todos con piernas las para piernas taparlas. pegadas. Exacto. Y sí que es verdad que una de las maletas los primeros días hacía de despensa, ¿no? Sí, hombre, claro, el dinero estaba súper escaso. Y entonces si íbamos a una feria, a Játiva, a Llora, a Almansa, a Concentrain, a La Ollería, a Belmonte, haciendo esas ferias, esa que está abajo, esa servía para los cuchillos de oficio y almacén de despensa, Que ¿sabes? duraba más o menos que 2 días o así. 2 o 3 días, porque al cuarto ya tenías que ir o a un bar o a una posada o algo a comprar algo, o al mercado central que hubiese de plaza. Yo ahora mismo me imagino a Vicente ahí con esa cara tan sonriente que está del brazo, le echa a su padre el brazo por Sí, encima, ¿no, Vicente? Que además ustedes son 3 hermanos, pero casualmente a usted es el que le tocó más ayudar a su padre. cada uno teníamos nuestro genio, nuestras maneras, y el mayor parece que le daba vergüenza El el ir a vender. salir de eso. Lo mismo que en el puesto que teníamos aquí en la plaza, en nuestro edificio ferial, ¿no? De años y años que estábamos ahí. Y el pequeño estaba más con mi madre, y mi padre me eligió a mí porque a mí además es que me gustaba. Me gustaba irme con él, yo estaba deseando irme con él para hacer ferias y tratar a gente y hablar con uno, hablar con otro. Y había otras anécdotas que me enseñaba. Aquí era en el edificio ferial, pues no eran las carpetas. Se desarmaban las carpetas y la parte central la poníamos detrás. Y delante se ponían este tipo de navajas. Y mi padre me tenía advertido: tú no me mires a mí nunca, a las manos de los que estén delante del puesto tienes que mirar. Tú a las manos ni les mires a la cara ni nada, que sepan ellos que los estás vigilando, que si no, no las quitan. Cuando llegaban a una ciudad, que iban a estar 2 o 3 días, lo primero que localizaban, ¿qué era, Vicente? Pues mira, yo recuerdo de ir a Játiva y lo primero que él localizaba es el que llevaba vedreado, o llevaba botijos, o llevaba eh, cosas de barro o cosas de tal. ¿Para qué? Ellos usaban mucho un tipo de paja, podríamos decir, para que no se les rompiese el material que ellos vendían, de botijos o tal. Y entonces nosotros llevábamos unas sacas vacías, como si fuera para echar trigo o arena, tal. Y entonces cogía yo las 2 sacas y me iba a los del vedreado a pedirles eso que les estorbaba, con el compromiso de que cuando acabase la feria devolvérselo para poder ellos empacar y tal. Y siempre mi padre estaba o en combinación con un amigo de allí que era mecánico o arreglaba bicicletas o tenía cualquier historia de esa. Y nos quedábamos a dormir No, sobre todo era importante que tenían un taller, ¿no? Que eso en era un taller, es lo buscábamos importante. un taller. Buscaban un Y taller. en ese taller nos quedábamos a dormir mi padre y yo. Y cada uno teníamos nuestra saca. Mi padre me decía: tú llénalas bien y apriétalas, que si no después dormimos casi en el suelo. Bueno, pues así se buscaban.
y teníamos que meter cuando nos acostábamos, porque por la parte de atrás era patio, no tenía fachada más que lo que era la fachada principal, un galpón y después el patio. Si hacía fresco y relente, si no metías la cabeza debajo del armario, salías ronco por las mañanas. Así es que teníamos que dormir en la saca y metías la saca debajo de un armario para que el relente no nos diera, ¿sabes? Era muy duro aquello. Era muy duro y por eso, pues luego después el padre lo que tenía para los 3 hijos era la mente de decir yo no quiero que os dediquéis a este oficio ninguno de los 3, ¿no? Él con su mentalidad pensaba que siempre sería así y entonces no quería que nosotros fuésemos cuchilleros. Tanto es así que se sacrificaba y fuimos los 3 en aquella época a la Academia CEDES, que estaba aquí en la Plaza de la Constitución, que está ahora, que le decían entonces la División Azul. Y vamos ahí a la Academia CEDES, un colegio de pago para que aprendiésemos qué tal y qué cual. Y a los 13 años me pusieron a trabajar en Legoruro. Falleció mi madre cuando yo tenía 13 años y mi padre no se volvió a casar y allí luchábamos todos. Sabíamos fregar, sabíamos planchar y nada, eso, cada uno de los hermanicos nos tocaba una cosa. El que ponía la mesa, el otro la tenía que quitar, ¿sabes? Eran tiempos así y él decía que no. Que no. Pensaba que con los cuchillos, con las navajas, con este oficio, no iban a poder tener un futuro próspero, ni Claro, iban a claro. poder... Pero sin embargo, sí que es verdad que usted analiza y dice, bueno, pues hubo familias que continuaron con el oficio y que han llegado a ser grandes empresarios, ¿no? Grandes empresarios, muy buenos empresarios, ¿eh? Yo siempre digo que cuando la necesidad obliga, el ingenio se multiplica y empieza a decir hay que buscarse uno las habichuelas y es así. Yo estoy viendo familias que empezaron como nosotros y han prosperado y me alegro enormemente y los aprecio, los saludo y los quiero. Aquí el de la barba me conoce bien de muchos años y también vinieron de un Jarafuel y empezó el abuelo, que tenía un coco muy requete bueno, papá del Barbas, y Julián, De Julián y Núñez, para adelante. hermano de Amos Núñez. Exacto. Es que ha vivido la cuchillería Ujú. y mucho. Ha vivido y la ha sufrido, por lo que Y estamos... le ha dado muchas satisfacciones. Sí, lo que pasa es que yo creo que... A mí de la cuchillería también se puede vivir. Sí, Y creo que los que estamos cuchilleros hemos vivido de la cuchillería y tenemos que estar muy orgullosos. Está diciendo Julián, que lo tenemos aquí entre el público, Julián Núñez, que es efectivamente de este sector tan sufrido, tan trabajado, con esos hombres que decíamos, ¿no?, que eran pobres, analfabetos, pero los mejores embajadores y bueno, la mejor campaña de marketing que pudieron hacer para la ciudad de Albacete con las navajas. A muchos pues han prosperado y han hecho grandes industrias, pero sí que es verdad que en su caso su padre les dijo, no, aquí ninguno de vosotros os vais a dedicar a esto. Entonces las 6 generaciones se quedaron en 6 generaciones. Usted puede haber sido la séptima, ¿no? Exacto. Vicente, creo que nos queda otra foto, vamos a verla, porque también es una... recordar estas fotos. Bueno, este es su tío. Ese es mi tío Jesús, hermano de mi padre, Jesús Sáez Cruz. Y la que está arriba es mi mujer. No se le ve la cara, pero es mi Esta foto mujer. está preparada, claro. Sí. Es que pasó lo siguiente. Yo hablé con el Boche y le dije, te quiero hacer un reportaje fotográfico, te tienes que poner el cinto. Y me dijo el Boche Amador, cuando quieras. Y cogí un domingo y me llevé al Bocha. Y otro domingo cogí a mi tío, que tenía, digo, ¿tienes el cinto vestido? Dice, sí. Digo, pues el domingo vengo, te recojo, que vamos a hacer unas cuantas fotografías. Y hasta hizo una venta a un soldado vestido de soldado de aviación. Digo, fíjate tú por dónde viene a vender una navaja de 4, sería pesetas entonces cuando se hizo la foto. ¿Se jubiló tu padre pronto, Vicente? Murió con 65 años. Pero murió trabajando con las Sí, navajas, los cuchillos. haciendo sus ferias y ¿Ah, haciendo sí? el tren. Sí. Mi padre en ese plan de lo que era el ferrocarril,
lo vio rápidamente, porque en aquella época que te he hablado yo con anterioridad, los trenes paraban media hora, 20 minutos, que si venían soldados tardaban a lo mejor 3/4 de hora en arrancar el tren. Y cuando empezaron a cortar las paradas en 10 minutos, 15 minutos, pues, mi padre dijo, esto cada vez, la tecnología va para adelante, esto va para adelante y cada vez van a parar menos los trenes. Luego, inclusive, al principio se bajaban las ventanillas y la gente desde las ventanillas hacía la transición y la venta. Después ya se quedaron las ventanillas fijas, pues, imposible, como os decía, porque en una ocasión les prohibieron salir a vender, que estaba sindicatos, que siempre lo hemos nombrado, sindicatos arriba en la calle Mayor, y si estuvieron 20 días les dieron una pequeña propina por no pasar. Y después ya hicieron el documento que habéis visto de que a cada uno le dieron un permiso personal e intransferible para poder pasar. Y mi padre decía, esto del permiso innato es nada, porque si no paran los trenes, las ventanillas están fijas, ¿qué hacemos nosotros en la estación? Ya no podemos vender. Y así ha pasado. Hombre, no iba muy equivocado porque sí que es verdad que los vendedores de cinto pues poco a poco fueron desapareciendo, pero el negocio de la navaja con el taller, si lo hubiera explotado, pues seguramente hubiera sido una de las familias, ¿no?, que han podido tener su medio de vida en las navajas. Estabas hablando de un documento muy curioso, que lo tenemos aquí mismo, que es cuando prohibieron a los vendedores acceder a los trenes de ferrocarril, y entonces entre todos los documentos que tú has ido encontrando, y además muchos de ellos los has aportado al Museo de la Cuchillería, los tenemos aquí para cuando venga la gente. Este es curiosísimo porque esta es una de las licencias. En este caso creo que es de, la tenemos aquí en el, a ver si es que no veo nada de lejos, José Herraiz Verdejo. ¿Cómo se llama el mote? José Herraiz Verdejo. Los verdejos, Los Verdejos. esos han sido los Y verdejos. ponía, que es curiosísimo, Eh, ponía, dice, de la estación de Albacete, la venta ambulante de navajas, de acuerdo con las siguientes normas: no subir a los coches ni a los estribos, ni entorpecer en ningún sentido el movimiento de los viajeros y del personal ferroviario. También se le prohibieron no pregonar la mercancía, ni sostener discusiones con los viajeros, ni molestar en ningún sentido si viene por las ventas, ¿no? Qué curioso, ¿no? Ya les limitaban a ellos las sí, normas. sí, ya lo pusieron, que no tenían que vocear, no tenían tal. Y los dos últimos que estuvieron con cinto fue el Fati y fue el Bocha. El Bocha. El Bocha, que es la licencia Amador, que tenemos sí. aquí, Amador. ¿Te costó mucho hacer esa recopilación de esos 400 No, profesionales? yo, como había ido dando vueltas por todos los talleres y conocía a los que hacían la venta con cinto y a los fabricantes, me presentaba en sus domicilios pidiéndoles nombres y tal. Y aquí al museo les dije, una vez que ya tenía los 400 y pico, les dije que invitasen por radio o televisión local a que los cuchilleros, que habían sido cuchilleros artesanos, pasasen por el museo y dijeran donde habían trabajado, en la calle donde habían trabajado, con qué almacenistas o si eran artesanos de que se lo hacían y se lo comían, como yo digo, ¿sabes? Y vinieron algunos y les tomaron también. Bueno, Por pero lo y tanto, los se que no ampliaría. vinieron, como iba usted casa por casa echando de, bueno, usted, Nada, tú, está calle por Vicente, calle, los que había en cada calle los tengo ahí localizados, algunos faltarán, claro. y además da buena cuenta de la cantidad de profesionales que se dedicaban al sector de la Mucho, cuchillería, de las mucho, navajas en había Albacete. muchísimo. Estudió, a los 13 años se A pone los 13 a años a trabajar trabajar, en ¿sabes? Legorburo, ¿no? Que De son bueno. unos grandes almacenes, una empresa muy potente, muy importante que tuvimos aquí durante muchos En años. aquella época, pues Legorburo, aparte de la ferretería, tenía paquetería, tenía cafés, tenía De todo, ¿no? coloniales, salazones y tenía mercería, tenía hasta el reparto de cansa de combustibles, fábrica de harinas, es decir, era una empresa fuerte. Y empecé allí y allí estuve 11 años.
Después ya me fui con una multinacional, Con Celtia, ¿no? con Celtia, y estuve también otros 17 años hasta que yo ya me establecí con mi empresa de riesgos por aspersión, lo que menos pensaba yo, pero Pues sí. mira, te levantas, te da una idea, dices, vamos a encajar, lo mismo puede salir bien que mal que regular, ¿sabes? Pero Vicente, es muy curioso porque cuando usted va a esta multinacional, toca su puerta. Mira, yo creo que si quieren contar conmigo, les puedo ofrecer mis servicios. Le contrataron y llegó a escalar puestos hasta ser delegado de varias provincias, ¿no? Entonces es curiosísimo porque hay una anécdota muy bonita en la que le ofrece la delegación, no sé si es de Castilla y León, ¿no? Yo ingresé aquí en Ricardo Castro y me dieron la provincia de Albacete. Y después, al año siguiente, me agregaron Cuenca también. Y a los 6 años, entonces me propusieron irme a vivir a Valladolid llevando 10 provincias. Y yo cogí al director general, que fue el que me dijo que para Valladolid llevar las 10 provincias, llevaba Asturias, llevaba Cantabria, Castilla la Vieja y el Reino de León, 10. Y le dije, mire usted, vamos a hablar así, de vis a vis, bien hablado. Yo tengo una cultura general, pero burro lo puedo poner una vez con B y otra con V. Yo sé vender nada más. Dice, usted tranquilo, le ponemos una secretaria que las cartas las escribe sin falta de ortografía. Bueno, y ahí estuve 17 años hasta que decidí venirme, que era cuando empezaba el riego por aspersión. Yo la agricultura la tocaba bien, tenía muchas amistades y hasta que me jubilé en eso está. Hasta que se jubiló y, como decíamos, como es tan inquieto, pues ha estado siempre vinculado a recuperar la memoria. Este museo, además, que como venimos diciendo, es un museo vivo que se ha compuesto pues, de la generosidad, ¿no?, de todas las personas que han querido entregar sus piezas, de los profesionales como vosotros, que habéis entregado fotografías de vuestros familiares. ¿Qué supone para Vicente el Museo de la Cuchillería? El pensar cuando, es decir, un alma mater total y absoluto, ha sido Amos. Amos para mí, que nos conocemos desde que teníamos 5, 6 o 7 años, Amos ha sido el alma mater de crear esto, de apostar por esto, y para mí ha sido una satisfacción enorme que se hiciese. Después ha estado, los años que ha estado, ha llegado el momento, por circunstancias que no podía estar, tiró la toalla, dijo, hasta aquí hemos llegado. Entró Pedro Arcos llegó el momento también, y después, que yo estaba como vocal en la directiva, me eligieron presidente de los amigos del museo. Pues para mí una satisfacción enorme, y muchas veces pienso en mi padre, en mis tíos, en mi abuelo, digo, bueno, si ahora ellos me vieran, que soy, no es nada, pero es decir, es un orgullo. Los que amamos, queremos la cuchillería, hemos vivido de ella, hemos nacido de ellas, el decir soy presidente, que ya digo que no es nada, pero es un orgullo grande el decir lo que soy. Y además, qué bonito debe de ser, Vicente, cuando entramos al Museo de la Cuchillería. Una de las fotos que preside es la foto que hemos visto, la de la Feria de Almansa, que está usted de chiquitín con su Sí. padre y con su tío, y también está el cartel de 1926, que quién le iba a decir a su abuelo que inspiraría en su día y que en el Altozano pues habría una figura para usted también. Debe de ser, no sé si le desprende mucha nostalgia, orgullo, por supuesto, el ir allí y ver la figura de su abuelo, ¿no?, la réplica de su abuelo con ese cinto colgado delante. ¿Qué siente? Os siento, pues eso, una satisfacción, una alegría, y el decir. Hay otra anécdota, que yo, que soy creyente de mi Virgen de los Llanos y Dios, De la patrona de la ciudad. yo, fíjate por dónde, el día que le dije a Amador, ponte el cinto que nos vamos a hacer un recorrido por Albacete y en la esa, llegamos al monumento. ¿Quién está rondando al medio minuto? Amor Núñez. Y tenemos una fotografía, el monumento, Amor, el Bocha y yo con el cinto puesto. Porque en algunos lados digo, Amador, quítate el cinto que me lo pongo yo. Y esa fotografía la quiero yo
bueno, enormemente. ¿Por dónde vino amor? Que podía estar en su fábrica o en San Petersburgo, como yo digo. Que vino y acudió, digo, es que cae de campanillas. Y ahora cuando ve este cinto Oh, tan usado, ¿no? Tan trabajado, le trae, no sé, sensación un poco de recordar esos años tan nostalgia. duros, nostalgia. Nostalgia porque lo veo y claro, si es que desde que me salieron los dientes, el cinto era sagrado allí en la casa, era el sustento de la familia. Entonces, por la alegría es inmensa, ¿sabes? Y recordando el taller, aquella, pues era, pues eso, trabajar, trabajar y trabajar. Mi madre haciéndonos pantalones, haciéndonos camisas y ya está. Y los reyes te traían, como a casi todos los mayores, calcetines, unos calzoncillos, una camiseta. Esos eran los reyes. Y usted conserva navajas que se hacían en el taller, ¿no? Yo tengo una reproducción, bueno, la que está aquí, la que sale de viaje, me dijo Mariana que viniera y la dijera. Y yo en casa tengo una y la tengo vestida también. Tendré sobre 400 y pico piezas y nada, Muchas salidas del taller de... sí, ¿sabes? Muchas. Y después he ido pues coleccionando, ¿sabes? Tengo una del Barbas también, con las cachas de Sarmiento, que esas son sagradas. De esa no había nada más que 3. Sí, exacto. Ediciones limitadas, ¿no? Pues quiero que nos despidamos con esta foto, que es otra última foto que nos ha quedado de tantos documentos que tenemos de su Eso, familia, de esas 6 eso fue generaciones. en Madrid, en la Feria del Campo. El primero por la izquierda es Jesús Sáez Cruz, hermano de mi padre. La siguiente es Ignacia Martínez, esposa de Jesús. Después el otro es Bienvenido Sáez Cruz. Al señor que lleva la chaqueta no lo conozco, pero el siguiente, que es el segundo por la derecha, ese es Giordano Moreno el Manco. Sí. Siendo manco abría las navajas perfectamente. Giordano Moreno. Y Valentín Peinado es este último de la Y derecha. las vemos a ellas además vestidas con el traje típico de manchegas. Me Sí, imagino que iban, pues eso, como una delegación a lo mejor de Albacete, exacto, exacto. promocionando nuestro producto Eh, insignia que han sido las navajas y los cuchillos. Estuvieron un mes por lo menos allí en la Feria del Campo, sí, vendiendo navajas, los expositores y tal, sí. Este es Valentín Peinado, que Valentín Peinado en la calle General Mola, bajando la carretera Llora a la izquierda, tenía una fábrica allí con bastantes empleados. Peinado tendría allí 25 o 30 personas trabajando. Pues Vicente nos ha contado anécdotas, hemos recordado años, hemos visto en su emoción lo sufrido que era, sobre todo los años que le tocaron vivir a ustedes, ¿no? Bueno, hemos tenido otras familias que han ido prosperando, se han modernizado los tiempos, pero sí que es verdad que a usted le tocó una época donde eran los verdaderos sufridores, como decimos, de este sector de la cuchillería. Yo creo que tiene un último, pues no sé si tiene una sorpresa o tiene algo preparado para su mujer, para María Luisa, porque quería usted aprovechar esta charla y darle Pues, un homenaje. vamos a ver. Yo me hice novio de mi mujer en 1963 y en el 66 nos casamos. Ha sido una mujer que me ha apoyado en todo. El capricho mío de las navajas, el vivir yo con las navajas y gustarme tanto las navajas, siempre me ha apoyado y siempre me ha dicho para adelante. No le han molestado que en casa, arriba en un salón, tengamos la carpeta, tenga unas vitrinas dedicado a mi hobby, que son las navajas. Al contrario, nunca me ha dicho cogen polvo, hay que limpiarlas, hay que tal. Me ha alentado, me ha apoyado y tal. Y ha sido el amor de mi vida, total y absoluto. ¿Y se quiere despedir con un poema que le ha escrito, Vicente? Pues le escribí el poema y sigue en pie en el viaje novios. Y dice así: un alba sonriente nos despierta
a dos ilusionados corazones que se aman, se admiran y respetan, se escuchan y se hablan con canciones. Recuerdan sonrientes lo pasado desde un día casual e inolvidable que juramos amor inagotable hasta el último fuese terminado. ¡Ay, qué bonito! Oh. Bueno, Vicente, qué broche más maravilloso. A María Luisa, que no ha podido venir esta tarde aquí, pero cuando lo escuche me imagino que se emocionará. Vamos a terminar, como hacemos con todos nuestros invitados, con una sorpresa muy bonita, que usted no sé si la conoce, es una maravilla. Esto es un pin que es una réplica del Museo de la Cuchillería, que el alcalde Manuel Serrano, nuestro alcalde de Albacete, quiere tener la gentileza para que tengan un recuerdo de su paso por estos encuentros cuchilleros, donde están abriendo el corazón y además nos están contando pues la historia de nuestra ciudad, cada uno a su manera. Le ayudo a levantarse, Vicente. Vamos a ponérselo aquí. Muy bien. Bueno, lo solemos poner aquí, ¿no? Ahí al lado del corazón. Donde quieras. Vamos a ponerlo aquí, este pin, con la fachada del Museo de la Cuchillería tan bonita y, como decimos, con esos azulejos verdes. Esto Gracias. de parte del ayuntamiento, de parte del alcalde. Muchas gracias. Vicente, muchas gracias. Vosotros. Enhorabuena por toda su trayectoria Nada, muy y bien. por haber dejado este trabajo y haber legado al museo tantísimos documentos. Gracias, Vicente.